Bien, vamos a otros temas. Hoy comenzó el uso obligatorio, prácticamente mañana, de las mascarillas en los colegios para niñas y niños mayores de 5 años. Vamos a hablar de este tema, también de los resultados del CIMSE. Para eso nos acompaña el ministro de Educación, Marco Antonio Vaz. Ministro, un placer como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Buenas tardes. A ver, varios temas. Comencemos con el CIMSE. Malos resultados. ¿Se esperaban desde el Ministerio de Educación? Estamos hablando de resultados negativos históricos, por lo menos lo que tiene que ver con matemáticas, un tema bien relevante en este CIMSE post-pandemia, podríamos decir. Sí, efectivamente, lo que nosotros teníamos, ¿no es cierto?, como información, dado los datos, ¿no?, que nos otorgaban el diagnóstico integral de aprendizaje, que es esta evaluación que muchos establecimientos realizaron durante el año 22 y también el año 23, junto a las estimaciones regionales, ¿no?, que nos entregaron organismos también como UNICEF, UNESCO, CEPAL. Sabíamos que íbamos a tener un impacto bien importante. Como usted muy bien dice, este es el CIMSE de la pospandemia, ¿no? Esto evalúa, es un insumo, ¿no es cierto?, que lo que hace es que nos muestra qué sucedió en la educación durante estos últimos, derechamente, 4 años. 2 de ellos son de pandemia, ¿no?, en donde el distanciamiento de los estudiantes fuera de los establecimientos, ¿no?, claramente logró tener un impacto negativo en el aprendizaje. Ahora, se nota con mayor fuerza en matemáticas, en lectura también hay baja, pero no tan pronunciada, podríamos decir. Aquí, el mínimo común múltiplo, diríamos, como se denominaría, es el tema presencialidad, ¿no? O sea, primero que todo vamos por ese punto, porque evidentemente va catalizando también problemas que se vienen arrastrando de antes, eso es evidente. Sí, efectivamente. Nosotros habíamos tenido una tendencia de bajos resultados durante los últimos 10 años. No tenemos una década, ¿no es cierto?, en que nuestro sistema educativo lamentablemente no había podido, ¿no es cierto?, ir mejorando sus resultados en términos generales, sin hacer distinción por grupos socioeconómicos. Sin embargo, el efecto, ¿no es cierto?, que tiene la pandemia, especialmente tanto tiempo en los establecimientos cerrados, la falta muchas veces de conectividad, va a golpear, ¿no es cierto?, estos resultados. Si bien en el caso de matemática, en el caso del lenguaje, ¿no es cierto?, en cuarto básico no es un resultado que se entiende como significativo, ¿no?, son menos 4 puntos, ni tampoco el lenguaje menos 6, que sí ya es significativo. La distancia con matemática tiene que ver con la naturaleza de la asignatura, ¿no? La enseñanza de las matemáticas, bien lo saben, ¿no es cierto?, quienes enseñan esta asignatura, requiere especialmente de un procedimiento y de un acompañamiento en la manera, ¿no es cierto?, en que se resuelven los problemas, por ejemplo, en el caso de matemática. Desde el pensamiento concreto, luego pasar a la abstracción, el uso de algoritmos, son todas, ¿no es cierto?, parte elemental o central de la didáctica de la enseñanza de las matemáticas y por lo tanto requieren, ¿no es cierto?, de la presencialidad mucho más que en el caso del lenguaje, en donde los estudiantes pueden desarrollar algunas habilidades de manera más autónoma, como por ejemplo hacer una lectura, hacer una comprensión de la misma, identificar algunas informaciones generales. Entonces aquí se demuestra, ¿no es cierto?, cuál es la naturaleza de cada una de las asignaturas. En términos generales esto impacta, obviamente, con este insumo, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos hoy día, que demuestra que la presencialidad es una cuestión insustituible para lograr un buen proceso de aprendizaje. Claro, aquí, digámoslo, no se descubre la pólvora en términos de que la presencialidad no es reemplazable, pero de todas maneras esto es un insumo, un resultado que afianza un problema que se gestó y se potenció justamente con el encierro, con el tema salud mental, para qué decir, con la falta de sociabilización de los jóvenes, de los niños y niñas, pero por sobre todo en términos de la materia, del desarrollo, del conocimiento. ¿Cómo podemos levantarnos de esto? Porque claro, uno tiene el resultado, uno puede hacer todos los diagnósticos necesarios, pero esto hay que cambiarlo dentro de la complejidad, evidentemente, y es súper fácil desde la postura de uno decir, bueno, arreglemos esto. Exactamente, y por eso quiero volver como a su pregunta inicial, ¿no? Perdón, quiero volver a su pregunta inicial, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros nos enfrentamos a este gran desafío que hoy día significa recuperar estos aprendizajes? Y si bien nosotros teníamos estimaciones, lo que hicimos ya el año 2022 fue impulsar un programa, ¿no es cierto?, llamado Seamos Comunidad, que recoge 3 grandes ejes, precisamente lo que usted mismo señala: el clima escolar, la revinculación de los estudiantes y la asistencia, que se tornaba muy importante, ¿no es cierto?, convencer a las familias nuevamente que las escuelas eran espacios seguros, que independiente del uso de la mascarilla y de la presencia aún todavía, ¿no es cierto?, del COVID durante el primer semestre del año 22, era importante volver a asistir a las escuelas. Y por último, los programas específicos. Nosotros este año de 2023 tenemos el programa de reactivación educativa. Estamos haciendo distintas medidas, me voy a centrar solo en el eje número 2 asociado a aprendizaje. Como por ejemplo los programas
Muchos de ellos ya se mantienen incluso de la administración anterior, como, ¿no es cierto?, Leo Primero, el programa Sumo Primero también en terreno, específicamente para el desarrollo de las matemáticas, y dos programas muy potenciados, ¿no es cierto?, interesantes que estamos hoy día implementando junto a la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago. Uno se llama Matcom, que tiene relación, ¿no es cierto?, con una plataforma con acceso a recursos de matemática y formación docente, y otro llamado Matemática en Ruta. Estos dos programas lo que van a hacer es que van a formar particularmente a profesores y profesoras, ¿no es cierto?, en la enseñanza de esta asignatura, en 1.300 establecimientos que van a ser identificados por el Ministerio de Educación, que tienen una gran necesidad, ¿no es cierto?, de poder desarrollar precisamente recursos, herramientas, materiales para volver a recuperar, ¿no es cierto?, los aprendizajes en matemáticas. Mantenemos también, ¿no es cierto?, nuestro apoyo a través de las tutorías. Hoy día más de 21.000 personas están inscritas para apoyarnos en esto, tutorías universitarias y comunitarias, y además nuestros equipos de revinculadores, más de 1.300 personas distribuidas en 357 equipos a lo largo de todo el país, de Arica a Punta Arenas, que están hoy día golpeando las puertas, ¿no es cierto?, de juntas de vecinos, asociaciones vecinales, cualquier organización de barrio, para saber, por ejemplo, dónde hay un estudiante que no está asistiendo a la escuela. Por lo tanto, hoy día lo que tenemos que hacer es potenciar nuestro plan de reactivación. Hace 2 días atrás, probablemente ustedes lo pusieron como noticia, recibimos las recomendaciones de este Consejo para la Reactivación, este consejo de 23 personas, ¿no es cierto?, transversal, en donde hay exministros, ¿no es cierto?, organizaciones de la sociedad civil, mundo político, que nos recomiendan incluso poder reforzar algunas medidas e incorporar algunas nuevas también, ¿no? Entonces hoy día estamos en un proceso muy importante que es el de reactivar el sistema educativo para que recuperemos, ¿no es cierto?, estas brechas de aprendizaje, mejoremos el clima escolar. Ahora, lo pongo en un escenario hipotético, lamentablemente, porque no voy a tener el dato para hacer esta pregunta completa, pero con estas medidas que usted señala, con lo que fue esta medición del CIMSE en noviembre del año pasado, le hago la pregunta: si el CIMSE fuera en noviembre de este año, ¿esas medidas habrían tenido un efecto en mejorar los resultados y más bien mejorar la situación que se vive con respecto a estos conocimientos de matemática y lenguaje? Sin duda alguna, nosotros tenemos hoy día datos que son ¿Usted está bastante seguro de eso, alentadores. digamos? Por ejemplo, ¿Habría un hemos cambio? disminuido la inasistencia. Tiene que haber un cambio, porque, a ver, quiero decir que muchos de los resultados que hoy día nosotros tenemos, si bien algunos tienen una relación directa, ¿no?, cuando hablamos en términos más negativos, con la no presencialidad, también tenemos que decir, ¿no es cierto?, que muchos de los apoyos que recibieron los estudiantes a la distancia, o cuando estaban, ¿no es cierto?, fuera de los establecimientos por el COVID, ¿no es cierto?, establecimientos cerrados, son medidas que profesores y profesoras implementaron y lo hicieron, yo diría, que con todos los recursos que tenían disponibles. Hoy día, en la presencialidad, estos mismos recursos son mucho más importantes, se ven reforzados, ¿no? Tenemos además una priorización curricular, un conjunto de aprendizajes claves que son esenciales, que son precisamente evaluados, ¿no es cierto?, en estas mediciones estandarizadas como el CIMSE, que van a tener, recuerde usted, ¿no es cierto?, un informe por cada establecimiento indicando cuáles son los niveles de logro de sus estudiantes, cuál es el resultado general del establecimiento, y va a permitir, por ejemplo, ahora en la jornada de planificación que se realiza, ¿no es cierto?, los últimos 2 días del semestre, el 29 y el 30 de junio, poder planificar el segundo semestre para reimpulsar algunas de las medidas, reenfocar algunas, ¿no es cierto?, de las acciones que están teniendo, modificando aquello que hoy día se entiende que debería impactar rápidamente. Desde nuestra labor, ¿no?, como Ministerio de Educación, como órgano rector de la política educativa, lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo en nuestro plan de reactivación, incorporar todos los recursos que también organizaciones de la sociedad civil nos hacen llegar y generar, ¿no es cierto?, las mejores condiciones para que profesores y profesoras puedan desarrollar su labor todos los días, de esta manera poder impactar. Y justamente yo le hago esa pregunta en esa forma porque las críticas luego del conocimiento de los resultados del CIMSE ha llegado a su cartera y a su gestión en términos de lo que es también el marco de esta acusación constitucional que se ha presentado en su contra en distintas índoles, en uno de ellos cuando se habla de eventual incumplimiento de deberes. Ya de hecho, desde la oposición se ha señalado que estos resultados del CIMSE estarán dentro de la acusación constitucional. ¿Cómo reacciona ante esto? Principalmente lo que se acusa desde la oposición es que el foco del Ministerio de Educación es donde no tiene que estar y estos resultados darían cuenta justamente de eso. Lo que muestra, ¿no es cierto?, nuestra acción durante el año 2022 y el 2023, el programa Seamos Comunidad y hoy día el programa de reactivación,
claramente responden, ¿no es cierto?, a esas naturales inquietudes o dudas que puedan tener algunos parlamentarios, ¿no? Lo que estamos haciendo precisamente ha sido colocar en el centro los aprendizajes, la revinculación y la asistencia, ¿no? Por lo tanto, hoy día sí efectivamente el Ministerio de Educación tiene una prioridad y es la reactivación educativa. En eso hemos venido trabajando. Yo creo que hoy día nuestros niños y niñas merecen, ¿no es cierto?, que todos quienes estamos no solo en política, sino que también quienes estamos en el sistema educativo, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, el mismo ministerio, todos sus servicios asociados, nos focalicemos, ¿no? Porque claramente no es el momento de poder achacar responsabilidades cuando miramos, ¿no es cierto?, que no solo nuestro país tenía una tendencia de disminución, una baja de resultados, una disminución de los resultados en los últimos 10 años, sino que esto claramente y sin duda alguna es el reflejo, ¿no es cierto?, de estos últimos 4 años en que tuvimos en medio, ¿no es cierto?, algunas aplicaciones irregulares, tuvimos también algunas situaciones propias, ¿no es cierto?, de la política del país y además de eso una pandemia que claramente golpeó fuertemente, ¿no? Ahora, esas responsabilidades se las achacan a nivel político, pero que evidentemente es relevante cuando se activa una herramienta de fiscalización en el Congreso, como es la acusación constitucional. Vuelvo al punto, esto del CIMSE va a ser alguno de los temas que justamente se le van a, no debería interpelar, porque eso ya es una interpelación, a acusar en este tema en particular. ¿Cómo reacciona ante esto en términos de lo que se va a tener que enfrentar con esta acusación? Cuando le planteen, por ejemplo, se están más preocupados de la educación sexual, estoy adelantándome a lo que va a ser ese argumento, a la educación sexual, a lo que es efectivamente reactivar la educación en Chile. Mire, la verdad es que yo puedo referirme a un texto que no conozco, ¿no? Una vez que lo tenga y lo pueda estudiar, obviamente voy a poder referirme a cada uno de los capítulos que van a ser presentados. Exacto, entonces, pero también yo quiero invitar a la reflexión, ¿no? Yo creo que es el momento de poder toda la información disponible, ¿no?, para que la ciudadanía efectivamente y particularmente nuestros establecimientos puedan analizar lo que significan estos resultados. Estos resultados, vuelvo a repetir, lo han señalado todos, ¿no es cierto?, distintos expertos y expertas del mundo académico, son el reflejo, ¿no es cierto?, de los últimos 4 años, ¿no?, y particularmente de los efectos que tuvo la pandemia que estuvieron durante el año 20 y el año 21 impactando en nuestro país y que claramente tienen una consecuencia, ¿no es cierto?, el distanciamiento de los niños, ¿no es cierto?, o el cierre de los colegios. Eso nos hace confirmar el valor que tiene la presencialidad, ¿no? Y por lo tanto yo diría que es eso lo que nosotros tenemos que poner como evidencia hoy día adelante, lo importante, ¿no es cierto?, y a mí me toca como responsable de esta cartera seguir impulsando la reactivación educativa, esa ha sido mi prioridad. El sistema educativo lo conoce, la ciudadanía también, y por lo tanto vamos a seguir trabajando para tener más recursos, más herramientas que ayuden a los profesores a recuperar estos aprendizajes. Ministro Ávila, esta presencialidad, esta reactivación, le hago la pregunta con otro tema. ¿Choca con la nueva medida o la reincorporación de esta medida obligatoria de uso de mascarillas? Se lo pregunto porque muchos dirían, bueno, ¿qué tiene que ver si igualmente van a estar los niños y niñas presencialmente en clase? Los mismos profesores dicen, es muy distinto cuando en términos de sociabilizar, de entregar la instrucción, de conversar, hay una mascarilla de por medio. Yo entiendo que tiene que estar de acuerdo porque finalmente hay un tema sanitario que se superpone a otros, pero justamente no conversa tanto con esta necesidad de presencialidad y de reactivar el aula de clase en la mascarilla, ¿no? Sí, pero mire, es bien importante entender, ¿no es cierto?, que nosotros estamos hoy día enfrentando una situación muy particular a propósito, ¿no es cierto?, de la alta circulación de virus, ¿no es cierto?, de respiratorio. El virus incisional afecta fundamentalmente a niños más pequeños, lactantes. Ya nos ha dicho, ¿no?, esto, ¿no es cierto?, las autoridades de salud, en este caso la ministra. Sin embargo, exministros, ¿no es cierto?, de salud, exministras, junto con la ministra Aguilera, nos han recomendado, ¿no?, y nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de estas recomendaciones que evitan, por una parte, ¿no es cierto?, la alta circulación, el contagio de los niños y las licencias prolongadas, no de gravedad, sino que, ¿no es cierto?, de a veces de resfrío, influenza, que hacen nuevamente que los niños no puedan asistir a los establecimientos. Es una medida excepcional, nos quedan pocos días para salir de vacaciones de invierno y luego en el retorno, ¿no es cierto?, tendremos que seguir evaluando y por lo tanto lo que podemos decir hoy día es que es una medida de cuidado de nuestros niños. Nosotros tenemos que preocuparnos de la educación, la presencialidad es insustituible, por eso es importante que los niños vayan, pero a la vez también tenemos que preocuparnos de la salud de ellas, ¿no? Hace pocos días incluso le enviamos a todos los sostenedores del país una indicación, ¿no es cierto?, de que si sus reglamentos internos exigían el certificado médico para poder, ¿no es cierto?, garantizar que la ausencia era efectivamente justa, ¿no?,
que no lo exigieran, precisamente para no saturar la red asistencial pública o privada. Sí, déjeme preguntarle, y también nos generaba mucha duda el día de ayer cuando se conoce esta información, esta medida, ¿por qué se dio de esa forma? ¿En qué sentido? Se conoce a través de una sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde la ministra Aguilera, entre las medidas excepcionales, en la última dice, bueno, vuelve la obligatoriedad de mascarilla. ¿Por qué no se hizo de otra forma en términos de información? Esto también entendiendo la hora que fue, 6 de la tarde, ya los colegios, su gran mayoría cerrados, las comunidades educativas que se empiezan a enterar a través de los mensajes de WhatsApp, los mismos colegios que tienen que de alguna manera decir, bueno, yo no tengo la información del ministerio, es obligatorio hoy día, no, cuándo, cómo, quién, desde o mayor de 5 años. ¿Por qué se dio de esa forma? Hay una crítica también en términos a la comunicación de riesgo y la comunicación educativa que ha sido en ese sentido. A ver, lo más importante, vuelvo a repetir, yo creo que nosotros tenemos que poner a nuestros niños por delante. Aquí hay una preocupación importante, ¿no es cierto?, de toda la ciudadanía respecto de la salud. Han sido días críticos, ¿no es cierto?, obviamente altamente exigidos a la red asistencial, esos son todos los temas que resuelve la ministra Aguilera. Y claramente, ¿no es cierto?, en esta sesión ella era un momento bastante propicio, pensando en la preocupación que tenían las y los parlamentarios, poder anunciar también ahí, ¿no es cierto?, en esta sesión especial. Y luego aprovechar también el espacio que teníamos de amplia cobertura para poder indicar esto. Yo no quiero en ningún caso ni contradecirlo, ni mucho menos, pero yo me he fijado, por ejemplo, en distintos, ¿cómo se llama?, directoras, gente que me escribe, piensa que yo vengo del sistema educativo, por lo tanto conozco a muchos a lo largo del país, que son personas a cargo y sostenedores, que sin duda los tomó por sorpresa, pero que rápidamente se adaptaron y entendieron, ¿no es cierto?, y así mismo lo dije yo ayer en el punto de prensa, que en los primeros días, probablemente hoy, mañana, son días, ¿no es cierto?, de ajuste, porque había que adquirir quizás las mascarillas, el colegio a lo mejor comprar. Claro, también, es que ese tipo de temas, o sea, volver a una situación que no es tan fácil para las comunidades escolares, digamos, que en 2 o 3 días, que probablemente la próxima semana, ok, pero que de todas maneras marca un punto de inflexión y también recordando lo que fue cuando se terminó el uso obligatorio de mascarilla en los colegios, donde hubo una, no quiero hablar de presión ciudadana, pero sí una impresión de la ciudadanía de que ya basta con las mascarillas, ahora vuelven con un tiempo determinado. ¿No había otra forma quizás más formal, más ordenada comunicacionalmente para hacer este tipo de anuncios que es bien relevante? No, ciertamente, pero eso iba a retrasar el anuncio, iba a ser otro punto de prensa. Hoy día teníamos la entrega del CIMSE. Tenemos que aprovechar todas las instancias, ¿no?, especialmente la amplia cobertura y la respuesta que estábamos dando, que está asociada precisamente a proteger a nuestros niños y niñas, ¿no? En el sistema educativo, muchas veces, por ejemplo, cuando ocurren situaciones como esta, ¿no?, por ejemplo, los cortes de agua o las situaciones a veces que son de imprevisto, ¿no es cierto?, suceden a veces rápidamente en algunas horas, y nosotros en eso yo quiero ser muy consciente y agradecido también de entiendo, ministro, pero son situaciones imprevistas, pero no para todo el sistema educativo nacional, no para todos los establecimientos educacionales. Vuelvo a poner, ¿no es cierto?, al centro la preocupación por la salud de los niños y las niñas. Por supuesto. Eso es lo importante aquí. Estamos protegiendo a los niños y las niñas, y era una medida que podía ser anunciada en ese espacio precisamente con flexibilidad hasta la adquisición, ¿no es cierto?, de las mascarillas, a lo mejor ya más en propiedad. La obligatoriedad ciertamente fue señalada, ¿no es cierto?, por la ministra, pero sabemos que había un periodo de adaptación. Además, ¿no es cierto?, se hace necesario un acto administrativo que está asociado, ¿no es cierto?, a salud, luego a educación para informar. Pero rápidamente, ¿no?, el reporte que hoy día tenemos es que en general esta medida fue rápidamente adoptada por todo el sistema educativo. 2 preguntas para ir a otro tema rápidamente, ministro. Obligatoriedad ya con los oficios enviados a partir de mañana, no hay ninguna duda en eso. Y lo otro, que me han preguntado personalmente, profesores y profesoras, van a usar mascarilla, eso lo sabemos, pero ¿mayores de 5 años o desde 5 años? Porque igual es relevante la diferencia. La diferencia, desde los 5 años, eso es lo que ha señalado, ¿no es cierto?, la ministra, ¿no? Ok, ya. Y la obligatoriedad ya en definitiva el día de mañana. A ver, mire, la obligatoriedad fue establecida el día de ayer, pero yo mismo señalé, hoy día no podemos ser tan inflexibles con una medida que, ¿no es cierto?, que estaba siendo anunciada al final del día, y por lo tanto era importante que las comunidades hicieran este proceso de adaptación. Hoy día, en general, el reporte que nosotros tenemos es que las familias rápidamente, a lo mejor muchos, ¿no?, como muchos de nosotros, a partir del COVID tenían, ¿no es cierto?, una caja de mascarillas guardada, y por lo tanto había comenzado a utilizarla. Yo quiero reiterar esto, ¿no?, es importante. Esto tiene que ver con una medida excepcional, tiene que ver con el
cuidado de los niños y claramente, ¿no es cierto?, esperamos que eso disminuya, especialmente los resfríos fuertes, ¿no? Porque el virus sincicial afecta a los niños más pequeños. Sin embargo, también sabemos que los niños ya de edad de educación básica, ¿no es cierto?, educación media, se resfrían también y probablemente se ausentan de las escuelas y eso obviamente que se interpone en el proceso de aprendizaje. Ministro Ávila, me quedan unos minutos, quiero ir con dos temas en particular para también tener sus impresiones. Supimos el día de ayer de esta situación del Colegio SEC de Concón. Más que el eventual cierre, ya el Consejo Directivo estaría definiendo su cierre para fin de año. Estamos hablando de más de 800 estudiantes que quedan, digamos, en el aire. Me imagino que ya ha tomado información y contacto al respecto. ¿Qué respuesta se le da a esos padres sobre las alternativas que tienen? Se habla de una situación financiera, un comunicado ayer del señor Jadwe, más allá del tema en profundidad que nos podríamos demorar un poco más. ¿Qué respuesta se le da a esos padres y a esos estudiantes también que pueden quedar en el aire justamente por una situación que no tiene nada que ver con ellos? Sí, y tampoco le quiero decir, no, esto estamos hablando de una escuela particular pagada, este es un colegio, ¿no es cierto?, que dada la situación, o sea, dada, ¿no es cierto?, la realidad de ese tipo de educación, que en Chile obviamente tiene reconocimiento oficial, no hay problema con eso, sí, pero es una situación entre privados, esto es el resultado de una negociación colectiva que entiendo no llegó a puerto. Así es. Lo que hemos instruido con la subsecretaria es a la seremía de la región a que tome obviamente contacto, ella ya tomó contacto obviamente con ambas partes, en este caso con el sostenedor y también, ¿no es cierto?, con el sindicato, atendiendo a los apoderados. En los próximos días se van a reunir, porque claramente nosotros no podemos dejar a esas familias solas. Estos son niños y niñas chilenas también, y que por lo tanto nosotros tenemos que preocuparnos. Es un establecimiento que tiene reconocimiento oficial. Quiero recordarle, ¿no?, a la ciudadanía que cuando uno hace un cierre de un colegio tiene que presentar un expediente para perder de alguna manera, ¿no es cierto?, o renunciar, si usted quiere, al reconocimiento oficial. Claro, esto no puede ser a través solamente de un comunicado como lo hizo el señor Segovia, perdón, yo dije rectifico. Esto es un documento oficial. Ya, perfecto. Esto es un documento que se presenta a la Secretaría Regional Ministerial respectiva de acuerdo a la jurisdicción, en este caso sería en la ciudad de Valparaíso, y por lo tanto de ahí, ¿no es cierto?, comienza a hacerse el proceso de cierre correspondiente. Yo quiero decirle, ¿no es cierto?, a esas familias que va a estar, ¿no es cierto?, como ha estado ya hoy día tomando información y estableciendo distintos puentes, nuestra Secretaría Regional Ministerial atendiendo esta situación y sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, que tenemos que ir buscando los espacios probablemente para esos estudiantes que van a tener que probablemente reubicarse. Ojalá pudiese haber una solución en el corto plazo y pudiesen llegar, ¿no es cierto?, gracias a los buenos oficios, a un entendimiento el dueño del establecimiento como su sindicato. Por último, ministro, agradeciendo estos minutos y distintos temas que hemos estado conversando. Aquí hay una denuncia que recuerda a otra que sucedió en Talcahuano, una denuncia por eventual vulneración sexual a niños y niñas durante un operativo de salud en un colegio de Antofagasta. Para ser bien específico, la escuela E87, Las Rocas de Antofagasta, hubo una manifestación de los padres, recordaba justamente lo que sucedió hace un par de semanas solamente en Talcahuano. Ya se ha tomado conocimiento de esto. Entiendo que, claro, es un operativo de salud, obedece más al Ministerio de Salud, pero finalmente sucede en un colegio y es bien preocupante que se repita algo hasta el minuto con la información preliminar de características bastante similares. Exactamente, lo que nosotros hemos hecho también lo mismo, la instrucción a nuestro secretario regional ministerial, en este caso de la región, a hacerse parte, ¿no es cierto?, de la denuncia correspondiente, si es que efectivamente existiera, la denuncia de oficio ante la superintendencia, de la misma forma en que hicimos, ¿no es cierto?, en el caso de Talcahuano, donde actuó nuestra Seremi. Lo más importante de todo esto es que efectivamente las instituciones funcionen, que se hagan las denuncias correspondientes, que actúe, ¿no es cierto?, en este caso la superintendencia, porque esos insumos pueden ser presentados posteriormente también en la investigación que realice la Fiscalía correspondiente. Y la invitación es a que las comunidades escolares, esto lo hemos repetido hasta el cansancio, es parte de los instructivos que tienen los sostenedores por año, no solo nuestra administración, por año, sostenedores, directivos escolares, que cualquier acción de este tipo primero tiene que ser con el consentimiento de los padres. Claro. Nuevamente yo quiero aprovechar su pantalla para poder explicar, ¿no?, que es muy importante tener la información fehaciente. En algún minuto se señaló, como en el caso de Talcahuano, que esto era una charla de orientación sexual. En ningún caso. Esto correspondía a un operativo de salud o a un mal operativo de salud, de acuerdo a la información que tenemos. Recuerde que está todo en investigación. En ningún caso podemos permitir vulneraciones de este tipo contra los niños y las niñas, y menos sin la participación de los padres, la familia, la información de la familia. Eso es fundamental. Pero usted, dentro de la información y entendiendo evidentemente que hay una investigación al respecto,
En algún minuto creo haber leído que en el mismo establecimiento educacional descartó que se hubiera dado esta situación. ¿Ustedes tienen información al respecto que cambie de alguna manera ese escenario? No quisiera referirme en detalle a la situación particular. Bien, ministro Marco Antonio Ávila, varios temas que conversamos. Es materia de una investigación también. Sí, no, yo lo entiendo. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, ministro, que le vaya muy bien. Un gusto saludarlo, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.